Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida y Ajedrez. 25 de septiembre se va el año, rapidísimo está pasando. 11:03 AM aquí en la República Argentina. Estamos entrando en la primavera, así que acá se vienen días de calorcito. Espero que estén todos bien. Un gran saludo a todos los que se están conectando. Ahora los vamos a saludar y a todos los que van a ver esta emisión en diferido. Hoy tenemos un temón, temón y súper invitado. Así que ahora vamos a hablar de eso. Vamos a saludar a la gente que se está conectando. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Acá tenemos a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Antonio Gutiérrez desde Chile. ¿Cómo estás desde Santiago, querido? Un abrazo. Lisette, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Acá tenemos, nos están acompañando desde Torreón, México, Yubisay, muchas gracias, un abrazo grande. Jorge Zavala, amigo, ¿cómo estás? Ahí te estoy viendo que te estás conectando. Un abrazo hasta Brasil. Isabel Aristizábal desde Colombia, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Y bueno, un abrazo a todos los que se van conectando a esta transmisión. Mariano, ¿cómo estás? Un saludo desde hasta Chivilcoy. Marcelo Dávila desde Bolivia, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, querido. Un fuerte abrazo para todos los que se van conectando. Y bueno, hoy tenemos esto va a pasar muy rápido. Tengan papel y lápiz a mano o anotador, porque tenemos un súper tema y tenemos un súper invitado que se las trae. Mucha experiencia, muchos años, acaba de estar ahí en pleno turbulencia de su libro del último que ha sacado, que ahora vamos a hablar de eso en cuanto lo tengamos aquí en el escenario. Vamos a recibirlo con muchos aplausos, muchos corazoncitos, muchas reacciones al señor Jordi Alemany. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás, Jorge? Yo encantado de estar aquí en tu espacio, encantado de poder charlar contigo y sobre todo de saludar a esa amplia representación. Casi tenemos a toda la región centro y sudamericana, al menos un representante por cada país, así que muy feliz de ver tanta gente conectada. Como digo, deseando escucharles y conversar un rato. Excelente, excelente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a romper el hielo, que siempre me gusta romper el hielo. Contarle a la audiencia quién es Jordi Alemany, cómo llegaste hasta acá, a este presente tan bueno. Dale. Bueno, pues nada, Jordi, un tipo de 52 años ya, 52 primaveras, haciendo referencia a esa primavera en la que estáis entrando, lleváis un par de días en ella. Curioso, un aprendiz eterno, una persona pues que intenta continuamente encontrar pues nuevos horizontes, nuevas maneras de ver el mundo, y para ello pues he tenido siempre la inquietud de viajar, de tratar de desarrollarme profesional y personalmente en diferentes ámbitos. Pasé 21 años, 22 años ocupando posiciones de mando intermedio y ejecutivo, de total de 30 años de carrera profesional. Los primeros 9 los pasé picando piedra, bueno, sigo picando piedra, pero al principio me costaba más picar, tenía menos brazo. Y nada, di la vuelta al mundo trabajando para varias multinacionales, estuve en 4 continentes y en el 2015 regresé a mi país. Desde entonces me dedico al emprendimiento en serie, me dedico a acompañar a emprendedores, empresarios y ejecutivos. Me dedico a la divulgación, a la formación y al mentoring. Ya, ese soy yo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por compartir tu recorrido, ¿no? Y esto de ser un eterno aprendiz. Che, bueno, vamos a la segunda pregunta. Momento amargo y momento dulce. Adelante. Bueno, mira, momentos amargos muchísimos. Bueno, la vida está llena de ellos. Creo que no es una cuestión de que tengas muchos o pocos, es una cuestión más bien de cómo los gestionas, porque siempre va a haber algún momento de dificultad y cuantas más años cumples, más probable es que estés cerca a tener pérdidas importantes en el lado emocional y personal. Momentos más amargos, la pérdida de mi padre, la pérdida de una de mis mascotas, la enfermedad de mi mujer, que bueno, pues tuvo un problema de salud grave, le encontraron 6 miomas, la tuvieron que vaciar y eso nos cambió mucho toda la vida.
al punto de que biológicamente ya no pudimos tener hijos. Entonces, pues bueno, pérdidas importantes que representaron momentos muy amargos. El resto de cosas, pues te puedo hablar de una amargura limitada, o sea, fracasos profesionales, pero bueno, de estos, ¿quién no ha tenido, no? Yo al menos esto no me suele doler demasiado, son rasguños, en definitiva, comparado con las otras pérdidas que tenemos que tener. Y momentos dulces también muchísimos, porque de nuevo también un poco los creas tú. Momentos dulces, pues desde el poder haber pues, tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa en más de 60 países, el poder haber estudiado, aprendido y practicado habilidades que desconocía que tenía y que era capaz de desarrollar, el haber conocido a mi esposa, el haber tenido a mis perros, el tener mi círculo mágico. Tengo pocos amigos de la infancia, pero tengo algunos y todavía los conservo desde los 5 o 6 años. Y eso para mí pues, es algo que me hace sentir muy orgulloso, con los que he pasado momentos extraordinarios de risas, de celebración, e incluso dentro de las amarguras, momentos de satisfacción, de saberte acompañado, incluso cuando la vida te reparte las cartas un poco mal dadas o incluso marcadas, ¿no? Así que he tenido de todo, como ves, como cualquier ser humano. La clave, como siempre digo, no es lo que te ocurre, es cómo gestionas lo que te ocurre. Y eso sí realmente tiene un peso importante y bueno, ahí andamos. Y seguro que me van a venir muchos más momentos malos. Por tanto, trato de tomarlos todos como son. Son efectos efímeros y uno no se puede instalar a vivir en ellos, ni en el fracaso ni en el éxito. Sí, totalmente. Che, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido tanto los momentos amargos como los dulces, porque siempre, viste que nosotros todos solemos mostrar solamente las cosas cuando nos van bien, pero atrás siempre pasan cosas, cosas que a veces yo, la verdad que a lo largo de todos estos programas, mis invitados siempre han contado cosas bueno, que para mí yo los veía de otra forma y bueno, como vos, no vos mismo lo acabas de decir, la vida son momentos buenos y momentos de los otros. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a entrar en tema, pero antes, contanos un poquito, porque, bueno, hace relativamente poco, digamos, para relativamente lo digo, lanzaste un libro que es Liderazgo Imperfecto. Danos una puntita de eso, Jordi, porque somos todos perfectos. ¿Qué es esto del liderazgo imperfecto? A ver. Sí, por ahí me di un golpe en la cabeza, ¿verdad? No, yo precisamente llevaba muchos años maquinando la idea de escribir. Siempre he escrito mucho, pero de una manera más desordenada, más informal, más caótica y sobre todo menos regular. Pero durante la pandemia pues tuve la oportunidad de ordenar muchas de esas ideas, de recuperar manuscritos y mucho contenido que tenía disperso en diferentes cajones de mi casa y de mi vida. Y bueno, una de las reflexiones que yo siempre me hago es precisamente esta a la que tú apuntabas. Todo el mundo trata de, cada vez más en la era de las redes sociales, trata de proyectar esa imagen icónica de perfección. Ya desde chiquitos nos educan en que mostremos al mundo nuestra mejor cara, ¿verdad? Porque si mostramos que somos unos fracasados, nos etiquetarán como perdedores de por vida y nadie quiere estar cerca de un perdedor. Y eso hace que siempre andemos con nuestra careta como en un baile de máscaras y como si fuéramos pues protagonistas de una obra de teatro en la que todo el mundo quiere triunfar, ¿no? Y todo el mundo quiere el papel estelar. Y yo, francamente, siempre me sentí un bicho raro en ese sentido, porque siempre compartí lo difícil y lo bueno que me pasaba, ¿no? Igual le contaba a mis amigos, a mi entorno, oye, pues me ascendieron, me dieron un coche de empresa maravilloso o me van a doblar el sueldo, que les contaba, pues mira, llegué a un hotel después de 10 horas de viaje y me rompí a llorar porque realmente no sé qué narices hago aquí, en esta parte del mundo, yo solo, cuando me apetecería estar con mi gente, con mi esposa o tomando un café con mi madre, ¿no? Y
Y ese desarraigo que he sufrido a lo largo de los años me ha hecho que muchas veces me cuestionase si lo que estaba haciendo era correcto y si por muy bien que me fuera en los aspectos materiales y económicos, realmente vivir y ser feliz tenía mucho que ver con eso. Y yo descubrí que, bueno, en ese camino de curvas, de altos y bajos, de picos y valles, yo era una persona inestable y como inestable, pues proyectaba a veces inestabilidad y a veces estabilidad. A veces proyectaba una imagen maravillosa, a veces no tenía la capacidad de engañar a mi equipo y cuando estaba jodido, con perdón, pues se me leía muy fácil. A mí soy un libro con las páginas transparentes, ¿no? Y todo el que me conoce sabe que tan solo con verme gesticular y escuchar el tono de mi voz, sabe cómo me encuentro ese día. Por lo cual me cuesta mucho jugar a ese baile de máscaras. Así que llegué a un punto de mi vida en el que dije, mira, yo no me creo esas listas de 7 virtudes del líder, de las 10 habilidades para ser el líder excepcional, ni me creo que los líderes nazcan, porque yo no nací líder, pero tuve la oportunidad de liderar y la gente pues andaba bastante contenta en líneas generales, ¿no? Pues por ahí 9 de cada 10 decían que aprendían mucho conmigo, que disfrutaban mucho trabajando, que nunca habían tenido un jefe con el que se sintieran tan cómodos, tan confiados. Y siendo imperfecto como soy, dije, bueno, para aquí hay algo que no me cuadra. Si yo tuve la capacidad de liderar, tuve la capacidad de hacer las cosas bien, siendo imperfecto, vamos a escribir sobre esto y vamos a desarmar todos esos paradigmas rancios, antiguos, que la gente pues se crea a pies juntillas y que tienen poco que ver con la realidad, ¿no? La realidad es que el líder es humano y como humano pues es imperfecto. Así que de ahí vino el título del libro. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por compartir, ¿no? Todo esto. Y bueno, el tema del liderazgo, ahora ya nos vamos a meter en el tema, ¿no? El tema del liderazgo es un tema que se habla mucho y como vos bien apuntabas, por lo general, bueno, hay como mitos, ¿no? Respecto del líder. Y la primera pregunta que te quiero hacer, y ya después vamos al liderazgo polinizador, es, ¿los líderes son buenos o son malos? Pues mira, depende, ¿verdad? Depende, como todo en la vida. Yo creo que esa dualidad que tú planteas es un poco el paradigma básico de nuestra existencia, ¿no? Porque Sí. no hay nada bueno o malo de manera definitiva. Es decir, Exactamente. voy a dar un ejemplo. Una mala noticia hoy puede convertirse en una excelente noticia mañana. Un empujón hoy puede ser un tropiezo mañana. Todo depende de las circunstancias, todo depende de cómo te impacten las cosas, todo depende de cuán bien o mal te haga sentir aquel que ocupa ese rol de líder, ¿no? Mira, seguro que Vladimir Putin para algunos rusos es un líder maravilloso, igual que lo fue Hitler para algunos nazis, y lo fue Pinochet para algunos chilenos, y lo fue pues Mao Zedong para algunos chinos. No hay un líder bueno, un líder malo. Hay una serie de necesidades de unas personas y de otras, y hay una serie de beneficios o de impactos positivos o negativos que se producen en base a la conducta de un líder y a sus decisiones. Yo no soy capaz de decirte con total franqueza si el líder es bueno o malo. Yo he conocido de todo, como en botiga, que se dice en mi pueblo. He conocido jefes buenos y malos, he conocido líderes buenos y malos. He conocido personas en general, seres humanos, buenos y malos. También diré, y un poco por incorporar una variable reflexiva, también diré que el ser bueno o malo depende mucho de las circunstancias, que es una etiqueta que utilizamos muy a la ligera, pero cuando muchas veces demonizamos a alguien por la mera situación de que ocupe una posición de responsabilidad o de jerarquía en una organización, muchas veces nos estamos olvidando de las circunstancias de esa persona. Nos estamos olvidando de que también tiene una presión por parte de sus superiores que le obliga a ejecutar, muchas veces ni siquiera a tomar decisiones, simplemente a ejecutarlas. Así que no soy capaz de estigmatizar a nadie con ese cartel tan feo de bueno o malo. Me gusta pensar que todos somos un poco buenos y un poco malos dependiendo del momento, de las circunstancias y cómo nos impacte las variables externas, ¿no?
Excelente, excelente, sí, totalmente de acuerdo. Che, bueno, vamos a hablar un poco del tema que nos ocupa hoy. A mí me llamó la atención cuando vos me lo propusiste, porque lo primero que me vino a la cabeza obviamente fue la abeja, ¿no? Que la abeja va polinizando y va de flor en flor y va ahí haciendo todo un trabajo que, bueno, lo hace todos los días sin falta. Y contanos un poquito, bueno, de cómo vos a través de la experiencia, ¿no? De todo este recorrido que nos has contado, ¿cómo estás viendo esto del liderazgo polinizador? ¿Realmente se está practicando en las empresas? ¿No se está practicando? ¿En qué consiste? Dale. No, mira, practicarse se practica poco, ¿eh? Esa es la realidad. Y también, fíjate, la buena noticia, es una mala noticia que se practique poco. Para mí es una excelente noticia porque hablo de este concepto de polinizar, que de repente por ahí, como no lo utiliza nadie, suena excepcional y disruptivo, ¿no? Y ahí me encuentro con una oportunidad. Volviendo un poco a lo de qué es bueno y malo, ¿verdad? Bueno, el liderazgo polinizador tiene que ver efectivamente con la tarea que hace, pues, la abeja, el insecto, el pájaro dentro de su ecosistema, que es salir de su entorno e ir a buscar polen a otros lugares o frutos, semillas, que les sirven de alimento y en el transporte de ida y vuelta desde su lugar de origen a otros lugares, muchas veces pues van dejando esas semillas y ese polen a lo largo del camino. Y eso genera lo que se llama polinización cruzada, porque permite que un polen que era estático y estaba intrínsecamente ligado a un elemento, flor o árbol, que no tenía la posibilidad de habitar en otro lugar más allá de donde ha existido originalmente, porque no tiene cómo llegar hasta allí, tenga a través de ese transporte y de ese alimento de aves, abejas, pájaros, de insectos, pues de llegar a esos lugares y crecer incluso más fuerte de lo que iba a crecer en el entorno original. Por ejemplo, el fruto de un algarrobo, de un árbol de algarrobo, de un, vamos a decir, o de un peral, me da igual el tipo de árbol, si tuviera que reproducirse exclusivamente allá donde cae, no cabrían dentro del mismo metro cuadrado el número de árboles, porque todos caen, las semillas caen si no hay intervención humana o intervención animal de los polinizadores, todos caen en un radio de aproximadamente 1 metro alrededor del tronco de ese árbol original. Sin embargo, cuando llega un predador, lo ingiere y luego lo defeca en otra parte del bosque, permite que otro árbol crezca allí, porque esa semilla, una vez pasa por el conducto intestinal, tiene la capacidad de germinar en ese otro lugar. Mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿y qué chapa nos está pegando Jordi con la biología aquí, ¿no? Y le gustará mucho la naturaleza, pero ¿qué tiene que ver esto con liderar y con las empresas? Bueno, pues en las empresas ocurre lo mismo. En las empresas, cuando alguien sale de su caja y va a otros entornos donde hay polen, llámale al polen conocimiento, expertise, experiencia, mejores prácticas, y se las trae, se alimenta de ellas y se las trae de vuelta a su entorno, está cruzando ese conocimiento, ese expertise, que está permitiendo que florezca en otro lugar y con eso la organización se fortalece. Hablan mucho, en general, la gente de think out of the box, pensar fuera de la caja, ¿no? Todo el mundo dice que para innovar hay que pensar fuera de la caja. La realidad es que es fácil decirlo, pero luego en el día a día, mira, el sector banca, con el que yo trabajo mucho, hace un congreso y ahí solo acuden banqueros. El sector informática hace un congreso y solo acuden informáticos. El sector logístico hace un congreso y solo acuden logísticos y gente del mundo del transporte y la supply chain. Entonces, claro, si tú solo te juntas con el mismo entorno a la hora de buscar soluciones a problemas que son comunes a otras industrias, a otros sectores, te estás limitando en tu capacidad creativa. No tienes esa habilidad para innovar de manera cruzada. Hay una historia maravillosa que explica muy bien qué es la polinización cruzada, y es que en el 13 de abril de 1970, a las 9:35 de la mañana, en una base de la NASA que tiene su lugar en España, es un repetidor de la NASA operado por españoles, por ingenieros aeroespaciales españoles y de telecomunicaciones, pero que forma parte de la red de comunicaciones de la NASA norteamericana, se escuchó el famoso mensaje: Houston, Houston, tenemos un problema. 13 de abril del 70, 9:35 de la mañana, 3 astronautas que habían partido de una base norteamericana con el Apolo 13
72 horas antes, se encontraban orbitando alrededor de la Luna y les explota una bomba de oxígeno que les tenía que proveer de oxígeno para poder respirar los 10 días restantes que tenía que durar la misión. La misión consistía en alunizar, tomar una serie de muestras, completar una serie de hitos y regresar a la Tierra, al mar, amerizar con la misión completada. Al explotar la bomba de oxígeno, saltan todas las alarmas. James Lovett, que era el capitán, habla con el centro de operaciones de la NASA y le dice al director de operaciones: nos ha explotado la bomba de oxígeno, no tenemos cómo regresar. Tenemos que abortar misión y seguramente no llegaremos a la Tierra. Este señor, el director de operaciones, se pone a preguntarle a los 60 y tantos ingenieros que tiene allí, en esa sala llena de pantallas gigantes, y les pregunta que cómo lo pueden solucionar, si alguien tiene una idea. Y a nadie se le ocurre ninguna idea. Finalmente, en un acto de desesperación, contacta a todos los ingenieros de su red de contactos, incluidos aquellos que no trabajaban en la NASA, pero eran ingenieros de otros sectores. Y da con un ingeniero de una empresa de instalación de aires acondicionados, que le dice: mire, esa bomba que explotó de oxígeno tenía otro conducto, o tiene por casualidad un conducto que maneje dióxido de carbono. Inevitablemente lo tiene que tener, sí. Ustedes además tienen alguna máquina de aire acondicionado o refrigeración dentro de la nave, no para respirar, sino para bajar temperatura, sí. Conecte ese tubo a esa máquina, a ese termostato, y usted va a conseguir que tengan oxígeno para 3 días. Lo único es que se van a cagar de frío porque la temperatura va a bajar a -5, -6 grados. Pero van a tener oxígeno suficiente, creo yo, que para respirar durante 3 días. Hoy día contamos esta historia con esos 3 astronautas vivos por esa solución que vino de una empresa que nada tenía que ver con el sector aeroespacial. Eso es polinización cruzada. Abrir esas ventanas al conocimiento, escuchar las soluciones que aplican otros en otros sectores y traerse ese polen de un lugar donde seguramente a ti no te producía ningún significado, pero en tu entorno sí te puede servir de ayuda, pues traerlo, utilizarlo y además asegurarte que va a germinar. Y eso, aplicado al mundo de la empresa, pues es la base de la innovación abierta, la base de la creatividad. Excelente. Che, qué interesante lo que nos contás, ¿eh? La verdad que bueno, que esta historia que yo no la conocía, así que muchas gracias por compartirla, tiene mucho como para reflexionar, ¿no? Y una de las cosas, obviamente, es lo que vos decías, esto de la polinización cruzada. Y bueno, una de las preguntas que me surge, ahora después ya vamos a poner los comentarios que ahí tenemos, es que te quería preguntar, nosotros hablamos de liderazgo, pero ¿qué hay por abajo del liderazgo? O sea, los distintos departamentos, ¿ellos tienen la función o la obligación de polinizar? ¿No tienen? ¿Es algo que es solamente del líder? Desde tu experiencia, ¿no? Obviamente la pregunta se refiere a eso. Adelante. No, mira, Jorge, la polinización es algo que deben practicar, no solo pueden, sino que deben practicar todos los miembros de la organización. El líder lo que tiene no es la obligación de polinizar, sino la obligación de construir entornos donde todo el mundo desee polinizar y donde además sientan que si polinizan, que si traen nuevas ideas del exterior, no van a ser castigados por ello, que si cuestionan el statu quo, nadie les va a tildar de peligrosos terroristas, donde si vienen con una buena práctica de otro sector, nadie los mira con cara de locos. Y todo lo contrario, esas ideas se aceptan. El liderazgo, la función del líder a la hora de desarrollar una cultura polinizadora, que es como a mí me gusta denominarla, una cultura de innovación, una cultura polinizadora. La función del líder es crear los mecanismos, facilitar que las cosas ocurran. ¿Cómo? Pues mira, yo cuando trabajo con gran corporación y aplicamos o implantamos este tipo de modelos de liderazgo y cultura e innovación, lo que primero que les propongo es que monten un panel polinizador. Un panel polinizador es un panel donde van a haber 8, 10, 15, 20, dependiendo del tamaño y dimensión de la compañía, abejas, pájaros o insectos. Van a ser los 8, 10, 20, 100 que van a salir fuera del entorno y van a buscar el polen que les puede resultar útil para resolver sus problemas. En segundo lugar, el líder tiene la función de encontrar
los lugares dentro de la empresa donde ese polen pueda germinar y pueda florecer y pueda producir un fruto igual o mejor del que proveyó en el lugar donde lo encontraron. Entonces, si yo traigo una solución del sector banca al sector logístico o viceversa, tengo que encontrar los entornos de training, los entornos de innovación dentro de mi organización que me permitan ponerlo en práctica. Y en tercer lugar, tengo que incentivar que eso ocurra. ¿Cómo? Pues si he montado un panel polinizador, he encontrado los lugares, los talleres, los foros dentro de mi empresa donde se va a analizar las soluciones que traemos de fuera, tengo que darles los incentivos para que luego la gente los ponga en marcha. Por ejemplo, al que me traiga la mejor idea polinizadora del año, pues va a tener la oportunidad de liderar e implantar ese proyecto y le voy a dar la responsabilidad de conformar un equipo, asignar un presupuesto y materializar esa propuesta. Cuando todo eso ocurre, tú lo que estás es conformando un ecosistema polinizador. Estás creando dentro de tu organización las variables y las posibilidades para que la creatividad y la búsqueda de soluciones externas tenga una viabilidad, se pueda poner en práctica sin miedo, sobre todo sin miedo a que nadie te culpe por hacerlo, ¿no? O que si hay un error, que es muy típico en el transporte del polen, es posible que termines por dejar el polen pringando por todos los sitios y la solución inicial que propones no sea la mejor, no produzca el resultado esperado. Bueno, pues para eso tiene que haber una cultura polinizadora, es decir, una cultura donde no existe el miedo a tropezar y es más, si tropiezas no pasa nada porque se contempla como una curva de aprendizaje. Eso es un poco la foto en la que yo te diría que no es una obligación de uno, es una, vamos a decir, cuando se trata de una cultura polinizadora, forma parte del ADN de cada miembro de la organización. El líder lo que tiene que hacer, o los líderes lo que tienen que hacer es facilitar que las cosas ocurran. Bien, muchas gracias. Acá Mónica nos comparte, dice Jorge, estuve hace 3 semanas en un taller empresarial. Los líderes todo lo que quieren ver con su cristal y el cristal de los otros está inexistente para ellos. Bueno, sí puede pasar. Y claro que es a ellos mismos ni se permiten verse. Que no se permiten ver a ellos mismos. Bueno, sí, puede pasar, ¿no, Jordi? En esos talleres depende de... Ya lo dije antes, hay de todo en el mundo. No creo que el generalizar que todos los líderes no tienen la incapacidad para verse pues bueno, es quizá una afirmación demasiado amplia. Yo trabajo, pues seguramente a lo largo de mi vida habré trabajado con más de 15.000 profesionales que han tenido posiciones de mando intermedio y ejecutivo. Solo el año pasado formé a unos 8.000 y te diré que hay de todo. Sí que es cierto que por la manera en la que nos educan, por la sociedad en la que vivimos, el modelo educativo y posteriormente el modelo laboral o el sistema laboral en el que nos incorporamos, pues básicamente no inculca una mentalidad colaborativa, una mentalidad donde si tú muestras tu vulnerabilidad o si tú te abres al mundo y aceptas la crítica, eso te recompense. Cuando tú aceptas que cometes errores en el colegio, en el instituto, en la universidad, normalmente te etiquetan como una persona poco apta, ¿no? Como una persona porque nadie aparentemente, como tú dijiste antes, todo el mundo es perfecto, ¿no? Nadie reconoce sus tropiezos. Si eso es el modelo educativo, salimos de ahí ya sesgados pensando, yo no voy a contarle al mundo lo que hago mal, voy a tratar de explicarle al mundo todo lo que hago bien. Llego al mundo laboral y me incorporo con esa misma mentalidad, con ese sesgo. Y por tanto, si cometo un error en mi trabajo, lo escondo debajo de la alfombra para que nadie venga y me castigue por ello. Con lo cual, si ocupo una posición de liderazgo, es muy difícil que viniendo de ese recorrido, viniendo de esos patrones mentales, yo acepte mirarme en el espejo o acepte que alguien me critique o que me cuestione. Entonces, yo diría a esta compañera que ha puesto esa frase, que a veces tenemos que, además de etiquetar a alguien y decir, no, los líderes no tienen capacidad de mirarse al espejo, tenemos que reflexionar acerca del por qué no tienen capacidad de mirarse al espejo. ¿Nacemos con esa incapacidad o nos educan para que realmente evitemos mirarnos en el espejo? Si tú pones una foto tuya en Instagram en pijama,
recién levantado, y bueno, tú y yo, no hace falta que nos pongamos peluca, ¿no? Ya todo el mundo sabe que vamos al mismo peluquero. Pero si ponemos una foto donde se nos ve mal, es probable que lo que hagan sea atacarnos en redes sociales. Por eso todo el mundo usa filtros, por eso todo el mundo se hace selfies donde sale muy guapo, tomándose un café latte y con mucho humo por detrás, ¿no? Entonces, si la sociedad en la que todos vivimos y todos permitimos es así de hipócrita, no podemos sorprendernos de que los que tienen posiciones de autoridad no sean tan hipócritas. O sea, lo son porque lo somos todos, en definitiva. Yo abogo por no demonizar a nadie, abogo por entender dónde están las raíces de los problemas y desde ahí cambiarlos. Sí es cierto que hay muchos líderes, la gran mayoría, que cuando digo líderes, digo personas que ocupan posiciones de responsabilidad, para que todos nos entendamos, que tienen mucha dificultad para reconocer que tienen mucho por aprender. Pero también es cierto que desde muy niños educamos para que seamos así de cretinos. Cuando tú te caes de la bici, no te dicen, bravo, que has aprendido una lección. Cuando tú te caes de la bici, te dicen, niño, que te vas a romper la cabeza, a ver si aprendes a andar en bici ya, ¿verdad? O te ponen los ruedines para que no te caigas y entonces aprendes a la fuerza, aprendes con protección. Si la vida es así, no podemos esperar que el mundo corporativo sea de otra manera. Excelente. Muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Espero que esté contestada, yo creo que sí. Acá Luis Chatelino dice, excelente, Jordi, por eso los congresos sirven para mostrar el ego de quien cree saber más y no en quien beneficia a la mayoría. También, bueno, aplica un poco la respuesta que diste recién, ¿no? Que depende también un poco la situación. Totalmente. Bueno, nada, vamos a seguir. Maximiliano Barrera. ¿Hay alguna manera, Jordi, para implementar la polinización cruzada en pequeños equipos de trabajo? Claro, siempre. Mira, las vías, la polinización no tiene que ver con el tamaño de la compañía. Yo lo que ocurre, por matizar, lo que ocurre es que mis clientes son grandes corporaciones y por eso hablé de esos ejemplos. Pero para crear un equipo polinizador e inculcar una cultura de polinización o de innovación, no hace falta más que la voluntad del propietario de la empresa o del CEO o del equipo en general, ¿no? Mira, ¿qué acciones polinizadoras sencillas de bajo coste podemos aplicar? Pues, por ejemplo, ir a asistir a foros donde estén resolviendo problemas similares a los que nosotros tenemos, pero en otras industrias. Imaginemos que yo tengo la necesidad de digitalizar mi negocio. Y mi negocio es una zapatería. Y yo no sé cómo digitalizar mi negocio. Bueno, pues quizá puedo salir de mi negocio e ir a otros negocios, a la carnicería de mi barrio, a la charcutería, a la peluquería, al gimnasio. Oigan, ¿cómo polinizaron, cómo buscaron ustedes una solución para su problema de digitalización, para esa necesidad de digitalizar todos sus procesos? Ah, pues mira, yo hablé con tal empresa o contraté a tal técnico o fui a la Cámara de Comercio o me enteré de que habían unas subvenciones. Todo eso es polinización. Y muchas veces lo único que requiere es salir de tu caja. No tiene que ver con el tamaño de tu organización. Eso se lo puedes inculcar a tu equipo. Tienes un equipo de 10 personas en una agencia de marketing. Bueno, pues nomina a una o dos personas que sean los agentes polinizadores, que salgan de tu oficina, que acudan a congresos, que participen en formaciones, que busquen en internet, que hablen con profesionales de otros sectores, qué están haciendo, qué problemas están resolviendo, cómo los están resolviendo. En definitiva, el conocimiento existe como el polen en muchísimas flores diferentes. Y da igual el tamaño del árbol o de la flor. Aquí lo importante es que el polen que tú traigas de esos árboles o de esas flores resuelva los problemas que tú deseas resolver en tu entorno. La clave es salir de tu entorno y no quedarte encerrado. Porque el problema es que hablamos, como decía antes, hablamos de pensar fuera de la caja, pero no salimos de la caja. Hay que pensar fuera de la caja, pero tú terminas trabajando con las 4 o 5 personas con las que trabajas cada día y no hablas de tus problemas con personas que no tienen nada que ver con tu negocio. Y ahí es donde la polinización cruzada te puede ayudar. Excelente. Bueno, espero que esté contestada la pregunta. Acá Lisette nos dice, ¿qué ocurre con las empresas en LATAM que son tan difíciles de cambiar su cultura?
Bueno, Lisette, le diré a Lisette que si bien es cierto lo que dice, no es una excepción. La cultura de las empresas es difícil de cambiar en todo el planeta. No es una cuestión exclusiva de países latinoamericanos o de los que hablamos español, nada que ver. Sí hay un componente de idiosincrasia que tiene que ver con, bueno, pues con una serie de factores sociales que, pues, por dar ejemplos concretos, en los países donde hay más clasismo, donde hay una separación de estratos mayor, donde al del escalafón bajo se le paga una miseria y al del alto se le paga una millonada, ¿no? Como ocurre en Latinoamérica, pero también en Sudeste Asiático o en África, pues generalmente ese sentimiento de que yo tengo el poder y tú a mí, que eres inferior a mí, no me vas a decir lo que tengo que hacer o que tengo que cambiar, impide, muchas veces se convierte en una barrera para que los líderes de las organizaciones acepten transformar la cultura. La cultura, en definitiva, es la conducta de las personas y es la manera en la que interactúan las personas que conforman una organización, entre ellos y con las personas de fuera. Esto quiere decir que la cultura, para cambiar, exige que todos cambien. Muchas veces, en determinados entornos, cuando construimos una empresa, tendemos a construir empresas en modo endogámico. Me explico. Yo monto una empresa mañana, una pyme, yo soy el propietario, voy a contratar a mis 2 primeros empleados y en el proceso de selección, que generalmente cuando soy una pequeña empresa no lo voy a hacer con una gran consultora, lo voy a hacer yo solo o con un reclutador externo, como mucho, si es que tengo plata como para invertir en ese tipo de procesos, que es raro que una pyme lo haga, voy a terminar eligiendo a personas que se parecen a mí, que me recuerdan a mí o que coinciden con mis opiniones y mis gustos. Entonces, según crece la empresa, voy incorporando más gente que es como yo. Me rodeo de palmeros, me rodeo de gente que va a decirme que sí a todo porque soy el jefe, porque yo les contraté, porque me deben una. Y esto en culturas como la nuestra, donde además hay un arraigo especial a, oye, el amo, el que te da el trabajo, el que te da de comer, porque venimos de sociedades que lo hemos pasado mal, dictaduras, etcétera, pues decimos, claro, no muerdas la mano del que te da de comer, dice el refrán, ¿no? Sí. Pues le debemos un respeto a aquel que nos ofreció un trabajo. ¿Esto qué impide? Pues justo lo que decía Lisette, que cuando se tiene que adaptar la cultura a una nueva coyuntura, a un nuevo paradigma, no solo sea resistencia del líder, también haya resistencia por parte de los de abajo, que de alguna forma son estómagos agradecidos. Los que están en posición de mando intermedio o de supervisor o de jefecillo no van a querer ir en contra del que les dio el trabajo y les ha dado de comer hasta ahora. Entonces, esas endogamias son las que hacen que sea muy difícil el cambio cultural. Incluso si uno de esos líderes desea cambiar, es muy difícil que el resto le acompañe. Ya no, por no decir la parte de abajo de la pirámide organizacional, ¿no? Así que, pero me gustaría matizar que esto no es algo que pase en Latinoamérica. Esto es algo, yo he trabajado en 4 continentes y transformar la cultura es difícil en todos los lugares del mundo. No es exclusivo de un país o una región en particular. Muchas gracias. Bueno, espero que estén tomando nota de todo porque esto no tiene desperdicio. Acá Mónica te pregunta, ¿cuál para ti es la abeja reina o la obrera en las organizaciones? Chan. No entiendo muy bien la pregunta. Para mí, en una organización, los zánganos, que son los obreros, ¿no? Pues tienen que ser todos. En el momento en que personificamos en una sola persona esa condición de reina, corremos un riesgo. Y es un riesgo que justamente en las sociedades de abejas diluyen muy rápidamente. Y es que la reina tiene que tener sucesión. Entonces, porque si no, se acaba la comunidad. En una organización personificada en la que solo el líder es el que tiene privilegios, el que toma decisiones, el que tiene la capacidad de decidir qué va a ocurrir, quién puede estar, quién no puede estar, generalmente si esa persona desaparece, la organización se hunde. Lo hemos visto con organizaciones políticas, empresariales y de toda índole. Entonces, para mí una organización empresarial en este sentido debería de tener una abeja reina, un líder puntual, pero debería de definir quién van a ser las futuras abejas reina, quién va a ocupar esa posición cuando esa persona no esté, por la razón que sea,
Y entre tanto, toda la tribu, toda la comunidad tiene que hacer de abeja obrera, porque al final yo hablo mucho de liderazgo tribal, de liderazgo de tribus. En una tribu es tan importante el que va a por agua como el que actúa de chamán, como el que lidera a los guerreros, como el que recolecta las bayas de los arbustos para poder alimentarse cuando no han cazado nada. El día que uno de ellos deja de hacer su función, la tribu está en riesgo y si es el que iba por agua, moriremos de sed, si es el que cazaba, moriremos de hambre, si es el que curaba, moriremos por enfermedad. Entonces, para mí, cualquiera que forma parte de una organización, salvo que contratemos para quemar billetes y para tirar el dinero, es una persona importante, su trabajo tiene significado, tiene valor y, por tanto, todos los obreros tienen el mismo valor en mi colmena. Eso es como yo opino. Muy bien, está contestado. Acá Eduardo Salguero nos comparte, dice, depende del tipo de organización, dice, yo trabajé en una que buscaba primero el culpable, te apaleaba y luego la solución en este caso. Primero solucionaba y luego informaba el problema. Por otro lado estuve en otra que indicaban que aprendían del problema, por lo cual se hablaba con mayor libertad. Muchas gracias por compartir tu experiencia, querido Eduardo. Y acá tenemos otra pregunta de Antonio desde Chile que dice, un saludo, dice, ¿no crees que el liderazgo se obtiene a partir de una práctica de vida y no a través de unas cuantas formaciones? Lo pregunto porque es un hecho que muchos directivos de empresas creen que mandando a su gente a un curso de liderazgo ya tienen líderes. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero le mando un abrazo muy fuerte a Antonio. Antonio, mi admirado Antonio, que cada aportación suya a cualquier publicación es siempre una joya, así que abrazo fuerte de vuelta. Además de un país que yo quiero mucho, en el cual viví durante una buena temporada en Chile y guardo muy buenos amigos allá. Dicho todo esto, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo, Antonio. Yo siempre hablo de que a la hora de diseñar programas de formación, cuando un cliente me llama a la puerta y me dice, Jordi, nos gustaría que nos ayudases con una formación en liderazgo, ¿no? Siempre digo, mira, vamos a hacer no una formación, vamos a hacer una hoja de ruta de formación. Y la formación que yo te voy a dar, teórica, incluso si es teórico-práctica, va a pesar el 10% de esa hoja de ruta. El otro 90% lo va a pesar el 70% el experiencial y el 20% el social. Es decir, el aprendizaje experiencial, que es el de cada uno cometiendo sus errores, tomando decisiones más o menos afortunadas, reconociendo que la cagó, aprendiendo, escuchando, empatizando, abriendo la mente, polinizando, en toda esa vivencia que define Antonio como práctica de vida, es donde reside el 70% de la práctica del liderazgo. Porque es sabiduría de vida. El liderazgo es sabiduría de vida combinado con generosidad y humildad. Es todo mi conocimiento a disposición de los que me rodean. Eso es el liderazgo. Entonces, claro, por supuesto, el 70% en esa métrica que yo utilizo, en esa ecuación de 3 variables, es experiencial. El otro 20% es social, porque esa sabiduría, esa generosidad se tiene que transferir de generación en generación dentro de la organización. Para eso necesitamos que hayan mentores internos, no mentores que venga Jordi o que venga Jorge o que venga Antonio a darnos lecciones de cómo resolver cosas, que también, cuando es necesario, la mirada externa y con el traje neutral, que no está contaminado por la política empresarial, pues esa siempre funciona. Pero dentro de la organización tenemos que tener embajadores que respiren, que transpiren el ADN de esa empresa y que lo transfieran de generación en generación, independientemente de su título. Eso completa el siguiente 20% hasta el 90% de la práctica de un buen liderazgo. Lo último es el aprendizaje del libro, de la charla inspiracional o del cursillo de 8 horas. Eso aporta muy poco. Eso es un complemento que es la guinda del pastel. Pero a mí cuando me llaman y me dicen, no, solo queremos que vengas a hacer una charla inspiracional, generalmente digo, mira, si no tenéis un programa más amplio, esto no tiene sentido, estáis tirando el dinero. Yo seguramente no soy el mejor ponente inspiracional del mundo, con lo cual llamar a otro, que hay muchos que lo hacen muy bien, y que vienen, no te van a hacer preguntas y se van a ir felices de hablar a tu gente media hora y aquí paz y haya gloria. Pero ese no es mi propósito. Mi propósito es ayudar a que las organizaciones se transformen y a construir un liderazgo sostenible, un liderazgo de largo plazo, un liderazgo que tenga que ver más con
cómo quiero que sea la organización incluso cuando yo ya no esté. Voy a concluir diciendo que el liderar es como plantar un árbol sabiendo que probablemente para cuando ese árbol crezca, tú ya no vivirás para disfrutar de su sombra. Serán otros los que se tumben bajo él para tomar una siesta, para almorzar o para hacer lo que deseen, ¿no? Y en eso consiste liderar. Eso se aprende viviendo y se aprende compartiendo, no se aprende con libros y con cursos. Muchas gracias. Está contestada, Antonio, la pregunta. Acá Javier dice, en una empresa todos tienen que ser polinizadores. ¿Qué requisitos debe tener un polinizador? Es muy buena pregunta, Javier. No, no tienen por qué ser todos. Generalmente, cuando se constituye un panel polinizador o un equipo polinizador, las características que se buscan son, una, que tengan la capacidad de ver de manera transversal y de comprender una foto amplia. Y voy a ser muy concreto, los especialistas no son buenos polinizadores. Y la prueba es el ejemplo de la NASA que he compartido del Apolo 13. 63 ingenieros no tuvieron la capacidad de ver fuera de su box y de decir cómo podemos resolver un problema de una bomba de oxígeno que explotó, porque ellos son especialistas en un área y si lo sacas de ahí, complicado. Ahora, mucho calado, mucho conocimiento en profundidad, muy técnico, pero no son buenos polinizadores para empezar. ¿Quién suele ser buenos polinizadores? Suelen ser los perfiles que tienen habilidad social, que entablan buenas relaciones, que tienen capacidad de observación, de escucha y sobre todo que tienen la posibilidad en sus áreas de desarrollar la creatividad. Suelen ser los departamentos de innovación, los departamentos de marketing, los departamentos de venta, de atención al cliente, los departamentos que están en contacto con otras personas o que tienen la posibilidad de interactuar activamente dentro y fuera de la empresa. Esos perfiles son buenos polinizadores. ¿Por qué? Pues justamente por esa capacidad para ir y buscar soluciones a sus problemas en otros lugares, para ser capaces de reflejar y reflejarse en otros espejos. También hay que decir que si no están apoyados por perfiles senior que tengan la posibilidad de incentivar el proceso y facilitarlo, va a ser muy difícil que ocurra. Es decir, si yo no tengo mando en plaza, como se suele decir, no tengo capacidad presupuestaria, no tengo autoridad para determinadas cuestiones y no cuento con ella tampoco, no cuento con el aval de algún senior o de algunos senior, voy a ir a una feria, voy a ver una posible solución tecnológica que aplicaría a mi negocio, pero cuando regrese a mi colmena no va a tener ninguna viabilidad porque nadie me la va a permitir implantar. Entonces, generalmente tienen que o tener un perfil de mando intermedio hacia arriba o tienen la posibilidad de facilitar escuchando a los de abajo de ellos y contando con el apoyo de los de arriba. Es decir, tienen que tener padrinos por arriba y sobrinos por abajo, ¿vale? Por decirlo de una manera muy coloquial. Bárbaro, bárbaro, muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Javier. Acá Marcelo Dávila dice, Jordi, basado en tu experiencia, ¿cuál es ese síntoma que has notado para saber que no se puede tener ese liderazgo polinizador o siempre se puede? No, bueno, no siempre se puede porque, de nuevo, hay que contar con la voluntad del liderazgo de las personas que ocupan las posiciones de responsabilidad, porque si ellos no creen en la innovación, si ellos no están abiertos a que se cuestione el statu quo, si ellos no son capaces de reconocer errores, chao, no va a ocurrir nada. Es decir, yo puedo venir y decir, mira, en el sector banca están haciendo esta cuestión. Y me van a decir, bueno, chao, que lo hagan en el sector banca, nosotros somos el sector transporte. No me interesa. Yo siempre digo, utilizando un juego de palabras, gracias a ti, Javier, siempre digo, utilizando un juego de palabras, que para que se pueda polinizar tenemos que vivir en un ecosistema, no en un egosistema. Y por desgracia hay muchos ecosistemas. La mayoría de empresas configuran ecosistemas, sistemas que giran alrededor del ego de una o muy pocas personas. Pero ahí es muy difícil, cuando los egos pesan tanto, es muy difícil que alguien acepte el concepto polinizador, ese concepto de que venga el conocimiento de fuera, que nosotros lo implantaremos. Para eso tienes que configurar ecosistemas, donde se producen más simbiosis mutualistas, donde hay más equilibrios y respetos entre las partes y donde, en definitiva, hay una apertura a desaprender y aprender y hay una capacidad emocional de reconocer que los errores son parte del camino y no son el fin del camino. Excelente.
Che, estamos en el tiempo. La verdad que me quedaría hablando todo el día de esto, porque es nada. Todo, ahora después voy a ver el programa de vuelta. Lo mismo le sugiero a todos los asistentes, mírenlo, mírenlo porque hay muchísimo acá, hay mucha historia. Contanos, bueno, para ir cerrando, Jordi, decinos un poquito algo que te haya quedado en el tintero sobre este tema, alguna última recomendación, dónde te pueden encontrar. Tu libro, ¿está en todos lados? ¿Está acá en Argentina? ¿Está en Latinoamérica? Contanos un poquito de eso. Bueno, vamos por partes. Me quedaron 1000 cosas en el tintero, tocayo. Malo sería que después de 52 años de vida, en 45 minutos pudiera resumirlo todo. Sé muy poco, sé de algunas cosas algo, pero no, quedó muchísimo en el tintero. Así que espero que tengamos la oportunidad de seguir charlando. Por otra parte, me encuentran en Jordi Alemany con Y.es, Jordi, la I latina primero, Y en Alemany.es. Me encuentran en LinkedIn, obviamente, que es donde me encuentra todo el mundo. Me encuentran poniendo mi nombre en Google, rápidamente aparece mi web, aparecen una serie de entradas, aparece el libro está en Amazon, para los países que tienen la posibilidad de operar con Amazon, está en Amazon a nivel mundial. La Argentina, por desgracia, tiene problemas con Amazon por cuestión de divisa, pagos de importación de producto y pago en moneda dólar, como tú bien sabes. Pero en el resto de la región, Busca Libre o Amazon son las dos vías para comprar el libro, tanto en formato papel, en tapa blanda, que lo tengo acá, que justo hoy salió segunda edición de este nuevo formato, que es realmente es quinta edición, así que muy feliz de que vayamos ya por la quinta. Y bueno, el libro, la verdad que yo creo que cualquiera que lo haya leído, pues seguramente habrá tenido una doble sensación, para los que no lo han leído y no se estén viendo. En primer lugar, sacude los cimientos de todas las teorías básicas y tradicionales del liderazgo. Sobre todo desmonta mucho mito, mucha falacia, mucho discurso rancio. El libro, por otra parte, te deja pensando, si yo fuera líder, sería capaz de hacer todo lo que tiene que hacer alguien en esa posición. Y si ya lo soy, estoy cumpliendo con ese propósito, con esa misión. Te deja muchas reflexiones. Yo creo que es por lo que está gustando. Así que si no lo han leído, les invito a que lo hagan y sobre todo que me cuenten qué les ha parecido. Y nada más, no voy a aburrir al personal con más historias. Encantado de estar aquí, como siempre. Encantado de saludarte y a la disposición de quien me pueda necesitar, como siempre, para seguir humanizando el mundo empresarial. Muy bien, excelente. Bueno, un gran aplauso para Jordi Alemany, que hoy lo ha dado todo. La verdad, una masterclass total. Nos vamos lleno de información, lleno de cosas para reflexionar, así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, para todos los demás, un abrazo grande. Nos vemos el lunes que viene, seguramente con alguien que nos va a permitir seguir aprendiendo en esto, que todos podamos ir creciendo. Así que lo mejor está por llegar. Nos vemos.